Hola, ¿qué tal, fans del K-pop? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos el nuevo episodio del podcast, el episodio número 13. 13 de la buena suerte. 13 de la buena suerte. Entonces, el día de hoy estamos en una locación diferente. Estamos tratando como de ubicar una locación adecuada para nuestro podcast. Yo creo que de esta forma van a conocer prácticamente toda nuestra la casa, ¿verdad? Entonces, al rato en la cocina. Y es que tenemos un cuarto arriba que igual y después podemos como adecuar para grabar cositas y así, pero con tiempo. Y sobre todo, presupuesto. Y bueno, pues vamos a empezar el podcast presentándonos primero. Porque nunca nos presentamos en los podcasts, siempre de que hola y seguro ni Capaz saben que saben nuestros cómo nos nombres. llamamos. Yo soy Ale y me gusta el K-pop desde el 2012 y yo comencé a escuchar K-pop porque él me enseñó el K-pop. Por aquí el Carlos va a dejarles todas mis redes sociales, pero en todas me encuentran como Ale Musino. Y ya. Ese es tu review. Ese es mi Tu reseña. Mi presentación. Y bueno, pues ya saben, a mí todos me conocen como el Carlos. El Carlos. También me pueden encontrar prácticamente en todas mis redes sociales como el Carlos o como el Vilce, que igual ahí les pongo una imagen para que vean cuáles son nuestras redes sociales. Y bueno, pues ya desde hace algún tiempo hemos estado desarrollando este proyecto de podcast que esperemos sea de su agrado. Y pues para platicarles sobre temas que muchas veces la gente que va iniciando en el K-pop pues muchas veces no conoce, luego de repente llegamos a ver conceptos, palabras o luego temas de los que pues a lo mejor en redes sociales están muy candentes, pero pues necesitamos como todo ese antecedente para poder identificar de qué nos están platicando. Y creo que más que otra cosa nos gusta hablar de K-pop y hacemos este tipo de cosas y de proyectos como para darnos un gustito y poder hablar de temas que a nosotros nos gustan y que si hay alguien a quien también le sirva como esta información, pues qué mejor. Sobre todo porque yo me pongo en el papel de gente que va empezando y cuando yo empezaba a escuchar K-pop a mí me gustaba o me hubiera gustado tener este tipo de contenido que me explicara conceptos, historia del K-pop, historia de algunos grupos, etcétera, o sobre todo reseñas de temas que pues están de moda. Entonces, pues para eso es este pequeño podcast. Y bueno, igual recordarles las redes sociales de nuestro canal, aquí las van a poder encontrar, o si están viéndolo desde YouTube, pues en la caja de la descripción pueden encontrar los links de acceso a todas nuestras redes sociales, para que vayan, nos sigan, se suscriban, activen notificaciones en todas las plataformas. Y todas esas cosas. Y todo eso que ya saben que debemos de realizar. Y bueno, sin más que agregar, pues empezamos con nuestro podcast. Fans del K-pop, bienvenidos a este su espacio cultural. En este podcast hablaremos sobre los temas relacionados con la cultura asiática. Abordaremos la historia sobre sucesos relevantes de aquel continente, pero más importante aún, hablaremos sobre el K-pop. En este episodio hablaremos sobre los grupos de fans de K-pop que con tal de obtener unos momentos con sus ídolos han llegado a sobrepasar los límites de la privacidad y respeto hacia los artistas. Hablaremos de los sasen. ¡Sasengs! Esta palabra que pues a lo mejor muchos ya están experimentados, ya sabemos de qué están hablando, pero para quienes no lo conocen, no sé si les quieres platicar o explicar a tus palabras brevemente qué es un sasen. Un sasen son todos estos fans que nosotros les denominamos como fans obsesivos, que buscan cualquier cosa o hacen muchas acciones para estar cerca de su artista. Y Carlos les va a contar como algunas como experiencias de los idols y así, pero al final pues son todas esas personas que se alocan tanto con su idol y se obsesionan tanto con él que hacen cosas que no están bien. Que no son debidas. No están bien. No está bien. Vamos a empezar primero definiendo qué es un sasen. ¿Qué es un sasen? Bueno, según lo que encontré en internet, la palabra de sasen, voy a leerlo literalmente. Originalmente se pronuncia como sasen y en coreano significa vida personal. Son grupos de fanáticos de diversas agrupaciones de K-pop que buscan información de su artista favorito con el fin de acercarse a él o ellos, pero en un grado de acoso que pone en peligro la vida de la celebridad.
En este caso, pues como ya vimos en la definición, son aquellos grupos de personas que se dedican a prácticamente acosar a los artistas, violando prácticamente su privacidad. Su espacio personal, su privacidad, de todo. No sé si llegaron a ver en alguna ocasión cuando estábamos en la escuela que decíamos que todos teníamos como nuestro círculo de espacio personal. De espacio personal. Entonces yo creo que cuando ya violas ese círculo imaginario de espacio personal, entonces yo creo que ya se podría considerar como una actividad SASEN. Los SASEN normalmente se dedican a acosar e invadir el espacio personal de los raperos o de los artistas K-pop. Yo creo que han llegado a ver en alguna ocasión videos en YouTube en donde, por ejemplo, podemos ver estas agrupaciones en donde pues acosan a los artistas en los aeropuertos, van y se hospedan afuera de los hoteles. Entonces esto se considera también parte de la definición de los SASEN y como algunas de las actividades que estas personas llegan a hacer. Para lo mejor para personas que somos de continentes occidentales, no se me va la palabra, este tipo de actividades puede sonar normal para nosotros. Digo, nos hemos llegado a ver, por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de artistas de los 90s o de los 2000, que pues muchas veces las personas llegaban a ponerse excesivamente locas y eufóricas cuando llegaban a ver sus artistas. Llego a recordar, por ejemplo, ejemplos de los Backstreet Boys o NSYNC, grupos en donde las chicas o los fans pues llegaban a emocionarse demasiado haciendo filas innumerables afuera de los aeropuertos. Y bueno, para complementar toda esta definición me gustaría darles una frase que también me encontré en internet y que me gustaría platicárselas a ustedes. Cito textualmente: diría que estas personas le hacen más daño a los idols que los propios antifans. ¿Se meten en la vida privada de los idols o han tratado de secuestrarlos? ¿Qué opinas de esto? ¿Cuál es tu opinión sobre esta frase que acabo de leer? Sí, creo que los SASEN son mucho más peligrosos para el artista que los antifans. Creo que ese tema de antifans también sería padre hablarlo en un podcast adelante, pero al final los antifans sabes que tienen como cierto rechazo hacia la agrupación y hasta cierto punto eso los limita a lo mejor solo mantener cosas como un poco más online. O sea, es como que se dedican un poco más a esparcir estos rumores, que no está bien, no está bien, pero los hacen, es amor lo que sienten por los idols o por los actores, porque también puede ser, o sea, por cualquier celebridad o cualquier persona pública puede tener un SASEN, y al final es el amor que ellos sienten por esa personalidad o esa celebridad los hace cometer cosas realmente extremas. Entonces, estoy de acuerdo con la frase. Yo, en mi opinión, creo que este tipo de amor que llegas a tener por tus idols muchas veces lo podemos traducir como un tipo vicio, como una obsesión, en la cual cuando ya tienes este tipo de vicios, este nivel de obsesiones, tu juicio o tu nivel de decir esto está bien o esto está mal prácticamente se pierde. Entonces llegan a incurrir en este tipo de actividades que no están bien, que recordemos que este tipo de personas, estos idols, pues al final del día son personas y que al igual como tú, como yo, como cualquier persona alrededor del mundo, pues buscan esa tranquilidad. Obviamente ellos quieren tener convivencia con sus fans, pero muchas veces vamos a platicar ahorita más adelante cómo este tipo de actividades o cómo este tipo de SASENs llegan a lastimar demasiado a los idols, ocasionándoles otro tipo de problemas que a lo mejor nosotros pudiéramos decir, ay bueno, pues es que es su deber convivir con los fans, o es su deber aguantar este tipo de acoso, porque al final del día están ahí por los fans. Pero creo que sí hay que tener una división entre lo que debemos de respetar y entre lo que pues los idols nos tienen que otorgar. Y hace ratito lo decías, o sea, para nosotros que somos a lo mejor de este lado del continente, hay ciertas actividades o ciertas actitudes que para nosotros están más normalizadas.
como el hecho de esperarlos fuera del aeropuerto o estar fuera del hotel donde se hospedan y tratar de tocarlos cuando van bajando del avión, bueno, van saliendo del aeropuerto, etcétera. Entonces creo que estaría cool ejemplificar cuáles son como las actividades que se determinan sasseng, que inclusive a lo mejor nosotros las estamos teniendo y no nos damos cuenta de eso. Así es. También hay que recordar que, bueno, este concepto se creó porque específicamente los idols fueron los que fueron afectados, pero pues hay otros giros también, otros rubros de personas que también que llegan a tener este tipo de fama y que también son afectados. Por ejemplo, futbolistas, actores, gente, youtubers. Entonces ese tipo de gente que llega a tener ese tipo de fama y que a lo mejor en su disposición inicial está el querer convivir con sus fans y todo eso, pero pues nosotros también muchas veces nos excedemos en esa cantidad de amor que nosotros queremos brindarles. Entonces siempre hay que tener esa línea de respeto bien marcada. Bueno, vamos a platicarles algunos ejemplos de actividades que estos llegan a hacer y que en lo personal, cuando yo estaba realizando esta investigación, pues sí me quedé bastante asombrado en este tipo de actividades que llegan a realizar. Por ejemplo, primero es el tema del hackeo en redes sociales o de sus cuentas personales. Esto es algo que ha llegado a pasar en muchos niveles, no solamente en artistas, sino en gente de la farándula. Que pues hay gente que se dedica, por ejemplo, estos sassengs, a crear o pagarle a este tipo de gente que se dedica, que son hackers, a hackear cuentas de redes sociales o de Instagram, de Twitter, para poder accesar a esta gente. Y no solamente con el tema de las redes sociales, sino que inclusive han llegado a obtener los números telefónicos de estos idols con la finalidad de marcarles, y yo creo que esperan a que les conteste y diga: hola, sí, persona extraña, ¿cómo estás? Yo también te amo mucho y algún día vamos a conocernos. Entonces, bueno, esta es una de las actividades más recurrentes que llegan a hacer los sassengs. Aquí igual habría que hacer un paréntesis. Normalmente los sassengs pues son gente joven que pues tiene un trabajo de medio tiempo y que muchas veces sus recursos los utiliza principalmente para pagarle a esta gente y que les permita tener un momento más personal e íntimo con sus idols. Entonces, normalmente también esta gente que se dedica a ser hacker pues promueve sus servicios con los fandoms de ciertas agrupaciones. Es decir, hay como un mercado muy negro y oscuro de este tipo de fandoms en donde ellos se dicen: ¿sabes qué? Mira, pues si tú quieres que te ayude a obtener el número telefónico de tu idol o de la red social tal, pues necesitas tú conseguirme tal dinero para yo poderte accederte a esta información. El siguiente es el acoso y acecho en las calles. El tema del acoso y acecho en las calles es algo que es muy común. Muchas veces, por ejemplo, es bien sabido que también algunos artistas están haciendo algunas grabaciones, están haciendo alguna actividad, terminan sus actividades, se suben a sus carros y se van. Esto muchas veces ha provocado que este tipo de grupo de personas los sigan de manera muy cercana y hayan llegado a tener inclusive algunos accidentes de tránsito de algunos artistas, poniendo en peligro su salud y su integridad. Entonces, cuando van al cine y cuando van a hacer su vida prácticamente regular o una vida entre comillas normal, siempre los están siguiendo, inclusive todo el tiempo están con las cámaras, y hay muchísimos videos en internet como la gente va caminando atrás de su idol, y ahí no sé si más adelante lo vayas a hablar, pero el tema de la cuestión de el espacio personal ahí se ve completamente invadido. Yo me acuerdo mucho del tema, no me acuerdo si estaban en Estados Unidos, pero no me acuerdo en qué ciudad. No me acuerdo si estaban en Estados Unidos, pero bueno, Jimin quiere ir a comprar una tablet y entonces se baja a pues la Apple Store y de repente toda la gente empieza a buscarlo y a tratar de tocarlo y a tratar de acercarse a él, y él lo que tiene que hacer es regresar a su camioneta y mandar a su manager a que le compre la tablet que él estaba buscando, ¿no?
O sea, es como, qué triste que ni siquiera ellos puedan tener esos pequeños momentos de libertad, porque al final, pues en la noche va a dar un concierto, en la noche es el artista, pero de día, pues al final tendría que tener la libertad de hacer un poquito de actividades así, sencillas. Así es. Yo creo, igual ahorita algo que comentabas y que también es muy cierto, si retomamos la definición que estábamos platicando hace ratito, yo creo que también, por ejemplo, los paparazzi se podrían considerar como un tipo de sase. Esto Es que no sé, porque los paparazzis no sienten amor por esa, o sea, por ese idol, al final, bueno, por esa celebridad, al final ellos lo hacen por trabajo, por un tema económico. Y yo sí creo que una de las cosas más importantes de los hacen es el amor que tienen por el artista. Entonces yo no consideraría a los paparazzis dentro de este rubro. Pero al final del día hacen actividades similares, pero no son sasen. Sigue siendo parte de este acoso que la verdad pues está muy muy grave. El tercer punto de otra actividad que los hacen llegan a hacer es el tema de taxis hacen. No sé si habéis escuchado sobre este término. Sí. Lo odiamos también. Es una actividad donde algunos taxistas literalmente prestan sus servicios. No nada más taxistas, ¿no? Choferes. Hay que llamarle choferes. Normalmente empezó con taxistas, pero yo creo que ahorita ya a este nivel debe de haber choferes o gente que se dedica a hacer como este tipo de recorridos o tours donde literalmente te ofrecen su carro para que tú sigas a un artista o para que este carro pase por las instalaciones en donde se graban X o Y episodios, o inclusive te dicen, a ver, bueno, ¿a qué agencia quieres ir? Y ya ellos llegan y te llevan directamente a esas instalaciones. Y sobre todo este tipo de servicios los prestan para gente extranjera. Es decir, por ejemplo, es muy común que, por ejemplo, gente de China o de Japón, que por la cercanía que llegan a tener con Corea, tengan comunicación con este tipo de servicios fraudulentos o medio de mercado negro, en donde ellos se ofrecen a pasearte por instalaciones en donde están este tipo de artistas y que con la suerte de que, pues, por ejemplo, si puedes llegar a ver a algún artista, pues lo puedan seguir. Y este tipo de servicios, no sé qué tan caros sean o qué tan baratos sean, pero pues sí se presta muchísimo a tener fraude. O sea, al final puedes tú subirte a un carro que ni siquiera sabes si realmente tiene los contactos como para saber la ruta donde van a ir los idols, etcétera, porque estos taxis, creo que más de lo que dijiste tú, va más para un tema de seguir a las camionetas de los idols. Sabemos que las camionetas de los idols son muy particulares, o sea, tú ves una camioneta en Corea y sabes que es de un idol por el tipo de camionetas que ellos utilizan. Entonces, al final creo que, aparte de ser una actividad súper peligrosa porque pueden ocasionar y han ocasionado muchos accidentes, creo que también se presta mucho a fraudes y a que tú como extranjero, porque como decía el Carlos, es un tema como más de personas extranjeras, pues gastes tu dinero e inclusive también te pueda a ti ocasionar algún daño, ¿no? Entonces, creo que este es como de las actividades más peligrosas que este grupo de personas hace. Y que lo tenemos, por ejemplo, tan normalizado en este lado del mundo, en donde, por ejemplo, tenemos un ejemplo que llega a pasar en Estados Unidos, por ejemplo, en Los Ángeles, en donde tenemos este tipo de autobuses, en donde te dan recorridos por las casas de los famosos, y luego esta gente, pues, queriendo esperar a que pues salga el artista, puedas verlo. O sea, la verdad a mí se me hace un poco, pues ya extremo, que lo tengamos normalizado aquí, no está bien, porque al final del día, pues, o sea, tú quieres tener esa privacidad en tu casa, salir... Y que aparte ni se ve nada, por favor, tienen vallas gigantes y lleno de ramas, no ves nada dentro. Bueno, aquí, en este lado, porque aquí a lo mejor este tipo de famosos pues tienen sus mansiones enormes, pero por ejemplo en Corea, hay veces que los idols viven en complejos de edificios así, y que inclusive pues esa gente puede molestar a los vecinos, que pues ni nada que ver, ¿verdad? O sea, de gente que esté a lo mejor ahí esperando, que esté haciendo rondines para ver si sale o llega su artista. Entonces creo que es algo bastante incómodo, o si yo fuera un idol para mí sería bastante incómodo, pero bueno, afortunadamente creo que nunca llegaré a ser un idol
no cumplo los estándares de talento que se necesita. Deja tu talento, ¿de edad? De edad sobre todo. Otro ejemplo de actividades hacen es el tema de irrumpir en las instalaciones. Esto pues ya de repente llega a pasar en donde pues este tipo de grupos llegan a, ya de manera planeada o también agresiva, llegan a meterse en las instalaciones, por ejemplo, a los de las agencias, sets de grabación, hoteles donde se hospedan, porque luego ellos, por ejemplo, están fuera del país haciendo alguna gira y este tipo de SASEN llegan a meterse al hotel con la finalidad de llegar hasta el piso en donde se lleguen a estar hospedando este tipo de idols. Y ya como casos más extremos, a las casas. Hasta sus casas. De los idols, al baño cuando van a hacer pipí. O sea, sí está, creo que también es una de las actividades, si no de las más peligrosas, sí es de las más incómodas para ellos, porque al final están haciendo su trabajo o están haciendo su vida personal y que esté alguien ahí, pues está solo complicado. Si alguno llegó a pensar en algún momento de que, ay, me gustaría darle una sorpresa a mi idol, Ajá. voy a entrar a su casa. Solo imagínate que el día de mañana tú llegaras a tu casa y encuentras a una persona extraño desconocida. O sea, ¿cómo reaccionarías o cómo esperarías reaccionar? Yo no sé si de verdad, bueno, sí sé. Creo que estas personas realmente creen que la manera en la que va a reaccionar el idol es con agradecimiento y con amor hacia ellos. Pero, o sea, pónganse en su lugar. Al final, cualquiera que llegue a su casa y encuentre a alguien que no conoce, lo primero que haces es tener una acción negativa hacia esa persona. Entonces, sí, si alguien lo había pensado, creo que no es una buena manera de conocer a tu idol o a tu celebridad favorita. Y volvemos a lo que comentábamos hace rato, o sea, llega un punto en el que tu mente nubla tu juicio y crees que a lo mejor, ahorita decías de que pues, te va a recibir bien y pues no, o sea, recordemos que pues, el idol es una persona y como puede que se defienda o como puede que prácticamente te vete de su vida o te pueda demandar, entonces no lo hagan, amigos. El siguiente es el tema de los regalos extremos, en donde ahorita vamos a platicar algunos ejemplos, pero ya básicamente es en donde prácticamente tú decides darle algo muy íntimo o personal a ese idol, como dice el nombre, algo extremo, algo que nunca pensarías que alguien le vaya a regalar. Entonces ha habido ese tipo de casos en donde inclusive también para artistas, por ejemplo de aquí de Occidente, llegó a haber unos casos muy sonados, por ejemplo con los integrantes también de los Backstreet Boys, en donde pues las fanáticas les regalaban ropa interior, sobre todo ropa interior usada o cosas así, como esperando que el artista se enamore por ese tipo de detalles. Entonces creo que no está bien. Y por último, el tema de los V-Live. Ha habido casos recientemente, bueno, para quienes no conozcan, V-Live es una plataforma de streaming en donde muchos idols o los artistas utilizan para hacer convivencias con sus artistas, porque pues, sabemos que pues, ya la globalización hace que tengan fans alrededor del mundo. Entonces pues de tal forma que ellos puedan tener una convivencia con todos sus fans, pues utilizan esta plataforma donde hacen en vivos, a lo mejor suben programas, están haciendo algún tipo de programa, o por ejemplo Jin, que hace su sección en V-Live de Eat Jin, en donde pues, literalmente se pone a comer. En vivos, ¿no? Y cada idol tiene como sus secciones, o hace lo que quiera con ese. Creo que también sería un tema cool en otro podcast hablar sobre este tipo de interacciones que tienen con los fans, porque en lo particular me gusta mucho lo que hace Chris de Stray Kids, que tiene también su programa, es nuestro psicólogo gratis. Pero bueno, ya me desvié del tema. Al final el V-Live, sigue. Entonces, el V-Live, pues ya, imagínate tú que estás viendo la transmisión de tu idol, estás tú muy emocionado porque estás viendo a tu artista favorito a través de la pantalla, y luego de repente pues le entra una llamada extraña en donde pues no sabe quién está marcando, y luego pues esa persona pues, contesta y a lo mejor le está manifestando a través del teléfono pues su euforia, su emoción, que lo quieres mucho y todo eso. Entonces esta gente llega a hacer ese tipo de actividades con la intención no solamente de darse a notar con su artista, sino que darse a notar con la gente que está en esa transmisión. Uh-huh. Como
quiero pensar como de dar como un dominio de que estoy teniendo una conversación en directo con mi artista. Y ha llegado a pasar casos en donde pues ya les llaman por teléfono, les mandan mensajes, o inclusive han llegado a tocar en las puertas de los hoteles en donde muchas veces estos artistas están hospedando, esperando que les abran la puerta y decir, ay sí, mira, pásale, te voy a invitar a mi transmisión de V-Live. Entonces, con esto resumimos a grandes rasgos la mayoría de las actividades que estos hacen pueden hacer. Pero bueno, conforme vaya, yo creo que avanzando este tema de la tecnología, pues van a haber otro tipo, a lo mejor, de acosos. Actividades y de acosos. Que pues no están chidos y no deberían de ser. Y por último vamos a pasar a algunos ejemplos que hemos identificado que pues la verdad pues no están bien y pues que puedan tener ya un mapa completo de lo que les estamos platicando. Un ejemplo de los que nosotros consideramos que son como los más raros. Bueno, vamos a platicarles algunos ejemplos. El primero que tenemos en la lista es un tema de acoso en los aeropuertos. En este caso específicamente este que yo traigo es uno de BTS, en donde después de una gira que estaban realizando en Japón, pues las fans, pues normalmente los idols tienen este tipo de caminos en donde ellos van pasando para evitar que pues, la gente vaya estorbándoles el paso, meten entre las filas o logran evitar las vallas de seguridad que se están realizando y pues llegan a querer estorbar a los artistas, provocándoles muchas veces que los artistas se caigan, se accidenten. Hace poquito llegó a pasar también en Hypen. En Hypen, en su primera salida ya como grupo con el nombre y todo, y en el aeropuerto iban a Jeju, pero no me acuerdo si era en el aeropuerto de Seúl o en el aeropuerto de Jeju. El chiste es de que había un chorro de gente y empezaron a empujarlos, uno se cayó, Suno empezó a llorar. Y al final son niños, o sea, son niños de 14 años, el más grande tiene creo que 19, o sea, al final la gente de verdad los estaba sofocando y fue muy criticado el manager porque llegó un punto en el que se quitó el cubrebocas y les empezó a gritar a los fanáticos, a los sasengs que se hicieran hacia atrás y fue como de ¿por qué te quitas el cubrebocas? Pues porque están maltratando a mi artista, que aparte de todo son niños, o sea, son muy jovencitos. Después de eso ya ellos subieron algunas imágenes y algunas fotos de que todo bien, estamos bien, pero creo que sí es un tema para criticar sobre todo a las personas que estaban en el aeropuerto, saber controlar tu euforia y todo eso, porque de hecho hay una imagen que a mí en lo particular se me hizo bastante incómoda. Los chavos van en las escaleras eléctricas y una de las chavas va atrás de ellos pero pegada a ellos. Entonces es como, tienes mucho espacio, ¿por qué vas así de pegada? Al final es, uno, este tipo de personas que con tal de estar cerca de ellos los lastiman. Y dos, la neta es que la agencia se vio muy poco profesional porque, o a lo mejor no entendió como la magnitud que iba a haber en cuanto a personas fanáticas. Y al final pues sí deberían de haber ido más preparado, o en todo caso decir, no se baja mi artista hasta que no se controle esto en el aeropuerto. Sí, por ejemplo, ya ahorita en la actualidad, BTS, o sea, con la fama y la popularidad que tiene, al menos en Seúl, es un grupo que siempre, bueno, en Corea, es un grupo que siempre va a estar acompañado de una cantidad innumerable de staff, o sea, que va a estar apoyándolos a que vayan directo al tema de subirse a su avión, etcétera. Y creo que Big Hit hizo una estrategia bastante buena. Lo que hace es como dar exclusivas de estas subidas y de estas bajadas en cualquier aeropuerto y les llama como algunos medios de comunicación, y estos medios de comunicación son los que tienen el permiso de cubrir estos eventos, porque antes lo que pasaba precisamente era esa fuga de información. Al final alguien les avisaba a muchas personas que iban a estar o que iban a subir o que iban a llegar, etcétera, y entonces pues la gente empezaba a llegar muchísima, ¿no? Empezaba como a ser muchísima gente en estos lugares. Entonces lo que hizo Big Hit fue decir, ok, yo te voy a dar la exclusiva a ustedes, y de esa manera sabemos que esas personas, por tener la nota y por tener pues una venta más grande de la revista o tener más visualizaciones en sus sitios web, etcétera, pues no van a soltar la información.
Entonces creo que ahí Big Hit fue bastante listo en cómo manejar este tema, porque sí había muchos casos como de ¿cómo le llaman? Mobbing. Aquí lo preocupante o el daño que pueden llegar a tener los idols, fuera de que se tropiecen o se caigan, muchas veces los idols, recordemos otra vez, son personas y pueden llegar a generar traumas. Por ejemplo, sobre todo cuando llegan a ver multitudes, se espantan, se cohíben o llegan a tener este tipo de ansiedad cuando llegan a ver multitudes. Entonces, por eso es que es muy importante siempre respetar el espacio personal de las personas, no importa si es tu idol favorito. El espacio personal de las personas. Entonces, sí hay que tener bastante respeto. Otro ejemplo que traemos es, por ejemplo, de Taeyeon de Girls' Generation. Eso me da mucho coraje a mí en lo particular. En donde ellas estaban realizando una presentación en el Angel Prize Music Festival. Fue en el 2011, estaban haciendo promoción de su canción Run Devil Run. Y entonces ellas en pleno escenario estaban haciendo la interpretación de esta canción. Run. Y de repente, la verdad no entiendo cómo pasó, pero permitieron que una persona saliera literalmente como de backstage, se metiera al escenario y jalara a Taeyeon del escenario como queriéndosela llevar. No sé qué pensaba esta persona, si estaba alcoholizada, si estaba drogada, la verdad no entiendo. ¿Y de qué manera pudo llegar a burlar toda la seguridad que ellas tienen? Porque al final ellas ya estaban en el escenario cantando la canción o a punto de cantar la canción, y el señor llega y se la empieza a llevar, la empieza a jalar. Y entonces, si no me equivoco, Jessica es la que la agarra, o sea, como que todas se quedan así de ¿qué onda? Taeyeon empieza como a forcejear de suéltame, y en eso ya Jessica y las demás ya empiezan. La primera que se acerca es Jessica y luego ya todas las demás lo empiezan a jalar y bueno, ya la logran que este tipo la suelte y ya, pero... Ya después llega la policía y se lleva a la persona. Pero qué miedo, o sea, ¿qué pretendía hacer con ella? No sé, es de los casos que a mí más me saca como de onda. Así es, y bueno, pues recordemos que si tienen la oportunidad de ver el video lo pueden encontrar en YouTube. Pero bueno, las chicas al principio cuando ven que se están llevando a Taeyeon, o sea, no saben si es como parte del staff o qué onda. Ajá. Pero ya cuando empiezan a ver que Taeyeon como que sí medio empieza a forcejear, entonces es cuando ya, pues ya se dan cuenta de que pues sí, está en peligro su integridad. Uh-huh. El tercer ejemplo que traemos es, este está muy interesante, también muy fuerte. Esto implica el grupo EXO, en donde ellos, un grupo de fanáticas hacen de EXO, rentaron una camioneta similar a las que estaba utilizando EXO para moverse. Digo, como comentaba Ale hace un momento, pues las camionetas de los idols pues, tienden a ser muy similares o tienen estas características muy específicas. Lo interesante aquí es que este grupo de Sassens investigaron de qué color, qué marca, qué modelo era la marca de la camioneta. Y que al final sabemos que no es difícil conseguir esa información. O sea, al final tú te metes en internet y hay muchísima información sobre eso. El tema no es saberlo, el tema es cómo lo utilizas para lograr tu cometido. Y en este caso fue, vamos a rentar una camioneta que es igual a donde se transporta EXO. Pues sí, para secuestrarlos, o sea... Está muy hardcore este tema, porque la verdad las chicas casi lograban su cometido. Se estacionaron donde normalmente se estacionaban las camionetas de EXO para pues, que los integrantes salieran. Entonces salen del edificio de las actividades que estaban realizando y ya estaban por meterse, porque normalmente estas camionetas siempre ya tienen la puerta abierta y nada más para meterse y cerrar y vámonos. Entonces creo que era Kai el que iba por delante. Entonces casi al meterse en la camioneta primero se da cuenta que son chicas las que están en la parte como de conducir la camioneta, y luego ya por la parte de atrás el manager se da cuenta que esa no es camioneta propiedad de SM. Entonces les grita así como de que no se metan. Entonces se salen los artistas, bueno, no se llegan a meter, se hacen para atrás y ya después ya se dan cuenta que estas chicas querían llevárselos. Entonces pues igual, ¿para qué? O sea, tipo, te los llevas y que sabes que en cualquier momento van a llegar a perseguirte la policía. O sea, era un plan muy malo, amigos, muy malo, pero miren, casi se concreta.
Oye, imagínate, no me quiero imaginar si algo así hubiera pasado en Estados Unidos, algo así, o sea, ya llegaba la Guardia Nacional acá. No, o sea, muy mal, o sea, la verdad es que no deben de ser. El siguiente ejemplo es el tema que ya les comentábamos del tema del acoso en temas de los vehículos. En este caso el afectado fue Jackson de GOT7, en el cual él estaba haciendo actividades en China. Entonces pues este tipo de sassens identificaron dónde estaba grabando Jackson, lo siguen después de que sale de donde él estaba grabando en China y provocan que el carro en donde iba Jackson se accidente. Entonces accidentes similares han pasado, por ejemplo con Hichul de Super Junior, en donde también unas chicas lograron que se accidentara. En esa ocasión el accidente no fue tan grave. Y es que por ahí también dicen que fue un accidente de las llantas, o sea, como que no hay como mucha claridad acerca de lo que pasó, pero es muy probable que los accidentes tanto de Hechul solo como donde se lastimó los pulmones, bueno, donde se le rompieron las costillas a Kyung-hyun, sean accidentes provocados como por este tipo de sasen. También otro caso que llegó a pasar muy similar fue también con Big Bang, en donde estos grupos acosaron el carro donde iban los integrantes de Big Bang. Lo obligaron al carro en donde iban los integrantes de Big Bang a tomar cierto camino, cerraron como ese camino y obligaron a los integrantes de Big Bang a tomarse fotos con ellas para dejarlos ir. Que se tomaran fotos para que les dejaran ir, o sea, no me cabe en la cabeza que hagan eso, la verdad. Y por último, el tema de los regalos extremos que ya les platicábamos. Creo que este es uno particular que me da como ñañaras. A mí también. Normalmente ya les platicábamos que pues hay casos en donde pues las chicas llegan a aventarles ropa interior o los fans llegan a aventarles ropa interior. O por ejemplo, les regalan condones. Uh-huh. Que al final sí son regalos que a lo mejor ponen incómodo al idol, pero no llega al grado de este regalo extremo. Este ya fue ya hace algunos años, en donde Taecyeon, un integrante de 2PM, porque todavía no se hizo de 2PM. Listen to my heart is waiting for you. Taecyeon es como el rapero de esta agrupación. Muy guapo, muy alto. Entonces, musculoso el muchacho. Una de sus fans un día le envió una carta. Digo, es normal que los fans, los idols reciban cartas de sus artistas. Y de hecho hay muchos artistas que solamente reciben cartas. BTS es uno de ellos, ya no les puedes llevar o entregar ningún regalo, solamente cartas. Así es. Entonces recibe una carta en donde pues normalmente pues, tú la abrirías para ver qué mensaje te está dando tu fan. Y descubre que este mensaje estaba escrito con sangre, pero no con sangre de cualquier parte de tu cuerpo, sino con sangre de menstruación. Menstruación, amigos. Entonces, es como el agua de calzón versión coreana. Entonces, básicamente le puso en el mensaje: Taecyeon, no puedes vivir sin mí, como esperando que le dijera así como que sí es cierto. No puedo vivir sin ti. Y esta carta iba acompañada con vello púbico, entonces... Hombre, el paquete completo. Imagínate. Bien enamorado que lo iba a traer. Entonces, la verdad, no manches, o sea, la cantidad de... O sea, esto ya, por ejemplo, se considera como... Ya delito, ¿no? Desecho biológico por el tema de que sangre literalmente es. O sea, entonces imagínate que él lo abra, no sé si olía feo. Ay, no quiero pensar, pero el punto es, no es algo normal, no está bien. Está bien que si quieres hacer una carta elaborada, le inviertas tiempo, esfuerzo, a lo mejor dibujitos. Habiendo tantos colores de brillantina en el mundo, ¿por qué no le hiciste un corazón? Y órale, 1000 brillantina. No, ahí va. Y luego una carta muy escueta, así donde literalmente nada le pone Taecyeon, no puedes vivir sin mí. A ver, escribe tú con sangre a ver qué tan larga puedes hacer la carta. No, pero la verdad es que, no sé, yo le hubiera escrito un poema aunque sea... Preferible que le escribas algo romántico, o sea, creo que a lo mejor puedes más o menos identificar la personalidad de tu idol, y si tú identificas que es una persona romántica, tranquila, así, pues a lo mejor le escribes un poema, le escribes algo bonito,
o le puedes mandar a lo mejor, no sé, una grabación de alguna canción, no sé, lo que tú qué quieras. Buena idea. Pero le voy a mandar a Lechuga un cassette con mis canciones favoritas. va a decir, ¿qué es esto? Y sí, la verdad, amigos, no lo hagan. Si un día pasó por su cabeza hacer alguna de estas cosas, crean que es una muy mala idea. Y bueno, estos fueron algunos de los ejemplos que nosotros traemos. Sin embargo, hay una gran cantidad de casos que han llegado a pasar, entonces... Y nada más para cerrar este tema, sabemos que de los grupos más acosados, dentro de ellos está EXO, y el tema del acoso, inclusive Dio ha dicho que cambió su personalidad y que cambió el sentir hacia los fans por este tema. Entonces al final muchas de estas actividades que las personas creen que van a hacer que sus idols los noten o que sus idols se enamoren de ellos, etcétera, pues al final repercuten en un tema psicológico y en un tema como de salud mental para los idols, y al final pues el sentimiento negativo no solo va a recaer en los que hicieron eso, al final van a recaer en todo el fandom, ¿no? Entonces, pues es como un tema que hay que pensar mucho y así. Y bueno, pues llegamos a la parte en donde vamos a platicar nuestras conclusiones. ¿Quieres empezar tú? Sí. Yo sí quiero poner sobre la mesa que también un poco esta sensación de idolatrar a una persona viene también muy impulsado por el sistema que ellos tienen de creación de artistas. O sea, al final ellos nos los venden como personas perfectas, y aparte de personas perfectas, personas que se deben a sus fans, ¿no? Nos escriben canciones, en el V-Live nos dicen cuánto nos aman, etcétera, etcétera, pero al final tú como fan tienes que entender que es parte de su trabajo. No dudo que tengan sentimientos hacia nosotros y no dudo que ellos estén agradecidos por todo lo que nosotros hacemos como fans, pero no tienen ninguna responsabilidad de amarnos ni tampoco tienen una responsabilidad de aprobar todo lo que nosotros hacemos. Entonces, sí es como un poco un sistema contradictorio el yo como empresa para generar más recursos te creo esta figura perfecta y que te ama a pesar de todo, y por otro lado pues nosotros también tenemos que entender que nos dan buena música pero que es parte de su chamba. O sea, al final no podemos cruzar esa línea. No dudo que habrá personas que son increíblemente afortunadas y que tal vez sí se lleguen a casar con sus idols, o sí los lleguen a conocer, o sí lleguen a entablar como una relación más allá de fan-idol, pero no es algo que nos va a pasar a todos. Entonces tenemos que estar como muy conscientes de que ellos son personas que hacen su trabajo y que pues sí tenemos que tener muy delimitadas nuestras líneas y muy delimitado hasta dónde está bien hacer las cosas y hasta dónde no. Y ya. Y yo para complementar, o sea, yo lo único que recomendaría es que sí hay que tener un poquito de más criterio en cuanto a cuánto estamos dándole o cuánto tiempo le estamos invirtiendo a ese idol. Creo que también el hecho de estar sobrepensando de más con ese artista, el que dejes de hacer cierto tipo de actividades por estar pensando en ese artista, no está bien. O sea, al final te afecta como persona, porque sí ha llegado a haber casos de gente que pues no come, no duerme, gasta todo su dinero en ese artista, y debemos de entender que al final pues es su trabajo, ya decía Ale, o sea, es un concepto que la agencia en sí te crea, no es algo específico, no, pues sí, o sea, lo hacen para todo el fandom, pero no es algo como que tú digas o te sientas con la responsabilidad de tengo que consumir todo lo que mi artista me está dando. Y la otra también sería el tema del criterio cuando estemos teniendo convivencias de este estilo. Yo creo que ya cuando vuelva a haber normalidad, que se puedan reanudar este tema de los conciertos, yo sé que no les puedo decir, ay, sí, no vayan al aeropuerto a esperar a su artista. Yo sé que no les puedo decir, no vayan y acampen afuera del hotel, pero al menos sí tener ese respeto hacia el artista. O sea, si vemos que van a pasar o que están haciendo vallas para que los artistas pasen, respetar las vallas, o sea, decirle a la demás gente si se está sobrepasando, ¿sabes qué? Cálmate, o sea, hay muchas personas que también aman y adoran a tus artistas, no solamente eres tú. Entonces,
si al menos todos queremos tratar de tener un momento de tomarle una fotografía, aunque sea de lejos o lo que sea, y sobre todo dar una buena impresión. O sea, si vienen, por ejemplo, el día de mañana que venga BTS a México, yo creo que lo que todos queremos es que tengan una muy buena impresión de Y que nuestro país regresen. y que puedan regresar. O sea, que no se lleven una mala imagen de que, ay, ¿sabes qué? Es que en ese país la gente es muy pesada, entonces pues le dudaríamos si volver a ir o no. Entonces creo que serían mis consejos y con lo que yo cerraría mi pensamiento final. ¿Ok? Sí. Y bueno, con esto cerramos nuestro podcast de la semana. Esperemos que les haya gustado mucho el tema. Yo creo que de aquí salieron otros 2-3 cositas para poder platicar en diferentes sesiones. Y si quieren algún tema específico, pónganlo en los comentarios. Y bueno, les volvemos a recordar cuáles son nuestras redes sociales. Aquí se las vamos a estar poniendo, nuestras redes sociales personales. Y en la caja de descripción de YouTube podrán encontrar nuestros links para todas nuestras redes sociales. Si nos están escuchando en Spotify, síganos en nuestra plataforma, déjenos de dónde nos están escuchando para saber qué opinan de nuestro contenido. Sí. Y bueno, eso fue todo por el podcast de la semana. Esperemos que les haya gustado y ¡Adiós! nos vemos a la próxima. Bye.